cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. La Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965, en su interés por despertar la conciencia y la unidad nacional y en homenaje a los compañeros caídos de la Revolución de 1965, va a dar inicio a este curso, un curso de historia para la unidad familiar y social. Un curso de historia dedicado a la familia y la sociedad es interesante en un momento en que las familias dominicanas se encuentran muchas un tanto dispersas. Hay lo que se llama falta de unidad familiar. Eso lo conocemos todos. Hay muchos hogares disfuncionales. Hay muchos hogares donde las parejas están divorciadas, donde los hijos se crían o permanecen con un solo de los padres. Otras veces los muchachos se crían arrimados en otro hogar de un familiar porque no pueden estar ni con su padre ni con su madre. Otros se quedan con los abuelos, otros andan solos en las calles y duermen donde quiera. Y todos esos jóvenes, esos niños, cuando crecen, pues van a manifestar su conducta en función de cómo se ha criado. Muchos van a expresar su dolor de muchas maneras, sus frustraciones de muchas maneras. Y otros se crían con sus padres, pero los padres siempre están ausentes. Se crían con muchas trabajadoras que van trabajando en las casas. En fin, tenemos muchos problemas en la sociedad que comienzan con la situación real de los hogares. También tenemos los hogares donde, repetimos, los padres están juntos, pero los hijos están en un cuarto viendo las redes, lo que más les interesa de las redes. Muchas veces no les interesa lo más conveniente y muchos se desvían. Hay muchos problemas que podrían ayudarse a resolver si las parejas que están unidas, o la madre soltera o el padre soltero, escogiera un momento para compartir una serie de informaciones que se vengan haciendo como una historia novelesca, si se quiere, como esos pasos que se van dando, que la gente lo va siguiendo, se va interesando. Y cuando viene a ver, se crea una corriente de comunicación afectiva de carácter científico, cultural, en este caso histórico, y los jóvenes pueden modificar algún tipo de pensamiento que los lleva a tener algún tipo de conducta normal, porque si le coge confianza a su padre y a su madre en las conversaciones que van dando, por ejemplo, que comiencen a hablar de cómo se origina la República Dominicana, no como República Dominicana, sino como sociedad. ¿Qué ocurrió cuando llegaron los españoles? ¿Quiénes habitaban la isla? ¿De dónde venían? ¿Cuál era su costumbre? Cuando comenzamos a ver esas cosas, nos vamos interesando, entonces vamos a conocer cómo era la sociedad taína, cómo era la sociedad española antes de llegar, qué pasó en el momento del encuentro de dos culturas diferentes. Y así vamos avanzando hasta llegar a nuestros días. Vamos a suponer que algunas familias logren eso, pues van a lograr cierta unificación de criterio en torno a determinados ideales que hay que desarrollar para tener una mejor sociedad. Una mejor sociedad no se consigue soñando ni teorizando solamente. Se necesita que a la teorización le agreguemos la acción, los hechos que puedan concretizar, fortalecer esa unidad familiar. Pues así también se va a dar en la sociedad, porque los hijos cuando lleguen a algún tipo de clubes, a la escuela, universidades, de grupos,
pues van a llevar siempre el recuerdo de lo que pudieron cultivar en su casa. Y los grupos van a ser más fuertes, los sindicatos más fuertes, los partidos más fuertes, porque la gente se va a acostumbrar, por ejemplo, no a chismear, no a degradar a los demás, sino a fortalecerse entre ellos mediante el estudio de lo que le corresponde. Tenemos que llevar ese tipo de disciplina, ese tipo de orden. Por eso la Fundación, en este mes de la patria, va a comenzar a trabajar o a continuar lo que ha venido haciendo. En este curso de historia patria para incentivar la unidad familiar y social, nosotros vamos a comenzar primero con el tipo de sociedad que nosotros teníamos a la llegada de los españoles aquí, que era, por ejemplo, la sociedad taína. ¿De dónde, cómo vivían los taínos y cómo se comportaban, cuáles eran sus costumbres? ¿Cuándo llegaron a esta isla? ¿Fueron los primeros o no? Bien, para conocer la sociedad taína, esa sociedad que poblaba la isla de Santo Domingo, donde están hoy dos países, el país de Santo Domingo, República Dominicana, y el país de Haití. Esa isla estaba habitada por 5 cacicazgos. Estaba el cacicazgo de Marién, estaba el cacicazgo de Maguá, estaba el cacicazgo de Higüey, estaba el cacicazgo también de Jaragua y estaba el cacicazgo de Maguana, de la Maguana. Cada uno de esos cacicazgos tenía un cacique, cada uno. Por ejemplo, Marién tenía a Guacanagarí, Maguá tenía a Guarionex, Higüey tenía a Cayacoa, Aragua tenía a Yabechío y la Maguana tenía a Caonao. Esos eran los jefes indios. Esas tribus vivían en armonía, aunque en ocasiones esas tribus tenían la visita o la incursión de un grupo que eran los caribes, que eran caníbales. Esos indios eran caníbales. Por ejemplo, yo tenía la isla de Puerto Rico, que era Borinquen, la tenían para ellos tener mujeres, dejarla preñada y recoger los varones. Eso era una tradición que en la isla de Santo Domingo se fue disminuyendo porque parece que los caribes y los taínos negociaban la presencia de los caribes aquí para ellos poder vivir aquí, poder convivir. Y lograron, por ejemplo, Caonabo se dice que era descendiente de los caribes, era muy guapo. Estaba el grupo de los ciguayos por la parte de allá donde está Río San Juan, etcétera, que son los que atacaron en un momento determinado a las primeras naves de Colón. Todos esos indios que convivían aquí llegaron en oleadas de la parte del nordeste de América del Sur, de los ríos Xingu y Tapao, Orinoco, y se trasladaron por todas las islitas de Barlovento y Sotavento, por las Antillas menores y mayores, o mayores y menores, y llegaron muchos a Cuba y aquí a Santo Domingo. Los primeros en llegar fueron los Siboneyes, los segundos fueron los Igneris, los terceros los taínos y finalmente los caribes. Todos ellos trajeron de aquellas tierras una serie de productos agrícolas como la yuca, como el maíz,
como la yautía, como la batata. Se alimentaban de productos del mar. La jaiba, por ejemplo, cangrejo, manatí, también de las aves. Dormían en unos bohíos donde habían unos circulares que eran para la clase común y había unos rectangulares para los caciques y las personas más notables de los cacicazgos. Ellos tenían también la creencia de que el sol y la luna salían de un eco grande, Jobaba. Y eso, para ellos, el mar se formó de una calabaza que se vació, llenó el mar. Son leyendas que tienen siempre todos los pueblos buscando su origen. Tenían una unidad familiar muy interesante, patriarcal, en parte matriarcal, porque nada más heredaba el hijo de la pareja, el primero, y luego, si moría el primero, heredaba el primer hijo de la hermana del marido. Vivían realmente respaldándose uno al otro. Era una sociedad pacífica realmente. Ellos se trasladaban en canoas, tenían unos platos que eran hechos de una mata que se llama higüero, y de ahí ellos lo cultivaban, lo abrían y hacían platos, cucharas de palo, como le llamábamos nosotros, porque también nosotros llegamos a comer en esas higueras, como le llamábamos, y esas cucharas de higüero, de palo. Eso se vivió aquí mucho tiempo en Santo Domingo porque todavía quedan muchas reminiscencias, como por ejemplo de esos cultivos y productos como el casabe, el casabe, que es el casabe que se usa hoy todavía. Hay industria de casabe. Hay poblados que venden chicharrones, longaniza, pero también lo hacen acompañar de casabe. De todas maneras, esa era la sociedad taína. La sociedad española, a su vez, tenía rasgos característicos, porque mientras la cultura taína obedecía a una época de desarrollo muy antiguo de Europa, ya en Europa, en el momento en que se descubre a América en el 1492, se descubre o se encuentran las dos civilizaciones. Ya se había dado la toma de Granada en el 1492, que era el último lugar que faltaba por conquistarle a los árabes que habían invadido a la península ibérica, y ellos, en una reconquista que hicieron inspirado en las cruzadas que se dieron en las otras partes de Europa, ellos pudieron lograr de alguna manera la reconquista de su territorio. Esa guerra de la reconquista dejó huellas muy profundas sobre la economía, la sociedad y el espíritu español. En primer lugar, la ocupación de enormes cantidades de tierras que eran puestas en manos de grandes nobles, órdenes militares o altas dignidades del clero contribuyó a consolidar la posesión de vastos latifundios que, debido a la pobreza del suelo y a los altos precios de la lana española en el norte de Europa, eran dedicados mayormente al pastoreo de ovejas, fundamentalmente de la raza merina, que se venían importando desde África desde el año de 1300. Otra de las consecuencias de la reconquista fueron la creación de municipios y pueblos. Esos pueblos había que darle garantías, seguridades y privilegios. Es importante que ustedes entiendan esto de garantías y privilegios que se le tenía que dar a los pobladores y seguridades, porque siempre esas circunstancias engendradas por la guerra creaban inseguridad al interno de la tierra conquistada y de la tierra cedida. Entonces ellos se agruparon en las hermandades y luego en la Santa Hermandad
que era el conjunto de las hermandades que habían. Esas hermandades terminaron siendo al final un grupo que utilizaron los reyes en contra de la nobleza, porque al estar tan repartida la tierra, la nobleza tenía poderes municipales en los municipios, en los distintos sectores, que entonces le contrarrestaban el poder de los reyes. Todo eso trajo como consecuencia serias disputas que terminaron siendo ganadas por los reyes. Le explicaba que esos sectores de poder de España estaban divididos entre el rey, la nobleza, el alto clero, las órdenes militares, porque la sociedad ha estado dividida en grupos siempre de poder, que son los que terminan usufructuando los beneficios de los pueblos, como hoy. Hay algo que la gente se creía superior, por ejemplo, los descendientes de caballeros, aquellos que ganaban batallas y tenían un ideal, como le llaman, del hidalguismo. El hidalguismo representaba una sociedad predominantemente ganadera y pastoral, seminomádica y aristocratizante, en guerra permanente, que se contraponía a una sociedad agrícola donde el artesanado libre estaba compuesto mayormente por gente que a ojo cristiano poseían una calidad inferior. Se creía siempre que eran inferiores los trabajadores. Por eso vamos a ver aquí qué ocurrió cuando Colón dejó a un grupo que le acompañó en su segundo viaje, en el momento en que él forma la Isabela. Ya de eso lo haré más adelante, pero tomen muy en cuenta eso, que la gente creía que los que labraban la tierra, la cultivaban, eran personas de tan baja categoría que ellos nunca podían hacer eso. También en eso es bueno de aclarar que en esas contradicciones que se daban en esa formación de los españoles, que se reflejan aquí en este país, se han reflejado desde esos tiempos hasta hoy. Hasta hoy hay gente, por ejemplo, que hace política y hace política para estar encumbrado siempre. Y hace política para entonces, de alguna manera, aplastar a los que son de estratos más bajos. En vez de darle la oportunidad de que asciendan, de que crezcan, terminan de alguna manera pisoteándolo. De eso hablaremos en el transcurso de todos estos tiempos. España no pudo desarrollar su industria, no pudo dar el salto del feudalismo al capitalismo como las demás naciones, porque en el momento que las demás naciones europeas terminan la época del feudalismo y van pasando al precapitalismo y capitalismo, en ese tiempo ya España todavía estaba en guerra, aunque había acumulado mucha tierra, no había desarrollado la industria. Los mercaderes que habían eran genoveses y venecianos, porque se aprovecharon del atraso que tenía España. También los españoles cometieron el error de sacar a los judíos de allá. En términos generales, la estructura social que tenía España estaba conformada por una nobleza que componía el 1.64%, es decir, ni siquiera el 2% de la población, y poseía cerca del 97% de la tierra. Lo tenían todo, y esa tierra estaba concentrada en extensos dominios pertenecientes al rey, las órdenes militares y al alto clero. Estos tres grupos, unidos a los infanzones o hidalgos que componían la masa secundaria de la aristocracia castellana, y a los caballeros, capa formada durante la Reconquista, no pagaban impuestos. Estaban generalmente exentos de obligaciones judiciales y poseían amplísimos privilegios que no dejaban de chocar con los propósitos centralistas de la monarquía de los reyes católicos. O algunos grandes ricos tenían incluso potestad para ejercer la justicia criminal y civil en sus dominios. Tenían todo el poder. Por eso la gente que usted ve que llega al poder ahora, esa gente cree que es dueño de todo. Si usted ve las cárceles llenas, ¿de quiénes? La ve llena de gente pobre. Casi la mayoría de los pobres
son los que van a las cárceles. Recuérdense cuando la gente de Odebrecht iba para la cárcel, se le prepararon celdas especiales. Esa es la situación. Pero es bueno saber, para concluir la parte española, que la historia de las municipalidades también está entroncada profundamente en la tradición de la guerra de la reconquista. La autonomía de las municipalidades, con sus fueros y privilegios, adquirió una dimensión social nueva al surgir necesidades de repoblar la tierra. Casi todos los fueros garantizaban el derecho a la organización municipal en un consejo compuesto por los vecinos o cabezas de familia con propiedades que anualmente entendían en elegir las autoridades locales en forma más o menos democrática. Estas autoridades ejercían diversas funciones, uno de regidores, uno de alguaciles, y esos grupos que también completaban los alcaldes eran los que ejercían la administración local. Todavía tenemos en la República Dominicana las municipalidades. En la República Dominicana tenemos hoy 158 municipios y otros más pequeños que son distritos municipales, que son 235. Pero el oro y las encomiendas que se hicieron cuando los españoles llegaron, eso causó la desaparición de los indios, porque entonces los españoles, al llegar a Santo Domingo, Colón, descubrir que había oro, bueno, pues hubo un momento como el año de 1503 que mandaron a un gobernador llamado Obando, y Obando en el 1502 lo envían aquí, pero en el 1503 logra con los reyes católicos que le den licencia para ello, explotar la tierra con los indios y repartirle indios a los que habían llegado de España en busca de riqueza. Porque entonces los que eran pobres en España entendían que para poder tener los poderes de riqueza que tenían las clases altas, ellos tenían que pasar entonces por la conquista de América. Y llegaron y destruyeron prácticamente a todos los indios, porque hubo que darle a una cantidad de españoles muchos indígenas. Y ese trabajo lo hizo básicamente Nicolás de Obando. Fue así tanto que se entendió o se ha demostrado que ya en el 1508, de los 400,000 indios que habían, solamente quedaban 60,000 y finalmente quedaron 13,000, a pesar del levantamiento de Enriquillo que se dio en el año de 1519 a 1533. Esa situación del exterminio de los indios provocó que se trajeran negros de las Islas Lucayas, que luego el cardenal Cisneros ordenara que se importaran esclavos negros para producir ya caña, no oro, no la extracción de oro, sino producir caña. Y se comenzó a producir caña, más o menos a partir de 1515, 1518. Comenzaron los primeros ingenios. Lo cierto del caso es que finalmente la fabricación de azúcar extraída de la caña encontró en la cañafístola y en el jengibre dos renglones que ya al correr del tiempo estaban siendo más productivos. Por ejemplo, el jengibre era más productivo que la caña. De manera que en octubre de 1606, de los 9,648 esclavos que había, solamente 800 trabajadores estaban haciendo azúcar en los ingenios, solamente 800. Y el resto, 6,742, trabajaban principalmente en estancias de jengibre y en estancias de casabe y maíz. Ciertamente, ahí tenemos una panorámica desde los taínos hasta el comienzo de la producción de caña de azúcar. Es importante que se sepa que todavía en nuestra República Dominicana se está cultivando caña para hacer azúcar. Todavía en la República Dominicana se está haciendo extracción de oro y lucha por la extracción de oro. En más de 500 años, renglones como el oro y la caña
se han venido produciendo en una época más que otro y en otra época más que otro también. Nosotros creemos que es bueno que ustedes amplíen los conocimientos de esta breve exposición que hemos hecho desde cómo eran los taínos, los españoles, qué ocurrió cuando ellos llegaron aquí, para que comencemos a ver a partir del próximo lunes lo que son el monopolio y lo contrabando en el Caribe. Porque entonces el asentamiento de los españoles aquí, la exportación de azúcar, la exportación de oro, de personas que se enriquecían aquí y otros que se empobrecían. Pero a ellos había que traerle mercancía. Y esas mercancías estaban controladas y monopolizadas por la Casa de Contratación de Sevilla, lo que impedía que otros países pudieran venir a la capital de Santo Domingo, a su principal puerto, a traer mercancías. Nada más eran los españoles. Por eso muchos países comenzaron a llegar a la isla por los lados de Puerto Plata, etcétera, porque ahí podían venir distintos países a negociar con los habitantes de la isla. Así que de eso comenzaremos a hablar el próximo lunes y le invitamos a que durante esta semana vayan viendo este trabajo. El próximo viernes vamos a hacer un encuentro Zoom con todos aquellos que se hayan incorporado al estudio de esta parte de la historia para que ampliemos cosas, para que respondamos, para que ustedes aporten también. Porque este es un aprendizaje de todo para tener una patria para siempre. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo lunes. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los domicilios, se reclama